para la segunda sección de este módulo panorama del Antiguo Testamento, mensaje, forma y trasfondo. Si de pronto hay alguna duda adicional de la clase pasada o seguimos con esta clase ahora. Yo de la clase pasada sí tengo una observación, pastor. Listo, mi hermano, cuénteme. En alguna pregunta del examen se refería al Antiguo Testamento como libro de la ley. Y bueno, sí, yo tengo ahí una ligera diferencia respecto a eso, porque estrictamente hablando, el libro de la ley no es exclusivamente el Pentateuco o la Torá, y los escritos y los profetas no se consideran como algo distinto al libro de la ley. Técnicamente, cuando se habla de la ley o la Torá, se habla del Pentateuco, ¿sí? Estaríamos hablando de los 5 primeros libros cuando se habla de la ley. Pero cuando se habla del libro de la ley, sí está cobijando la plenitud del Antiguo Testamento, o sea, la Tanaj. Ok, perfecto. Sí. Listo. Bueno, en el Antiguo Testamento podemos decir que se describe o se relatan todos los orígenes. Todos los orígenes son explicados en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar la explicación del origen del mundo. Igualmente vamos a encontrar la explicación del origen de las lenguas. Vamos a encontrar la explicación del origen de las razas humanas, el origen del día de reposo, el origen del matrimonio, del pecado, del pueblo de Dios, el origen de los sacrificios de adoración y de los sacrificios incluso de arrepentimiento, el origen del diezmo, el origen de las ofrendas, el origen de las primicias. Entonces, bien podríamos decir, en cierta medida o de cierta manera, que el Antiguo Testamento nos plantea todos los orígenes. Cualquier cosa que nosotros querramos mirar tiene su origen en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Empezando por el origen del mundo, que es la creación, ¿sí? Y hay algo importante en este aspecto, y es que la semántica, como está escrito, no da origen a dudas o a preguntas. Simplemente dice en términos afirmativos lo que está ocurriendo y lo que Dios crea, ¿sí? En el principio creó Dios, y empieza siempre y sigue así la narrativa con frases contundentes y con frases afirmativas, nominando el origen de cada uno de cada uno de estos eventos. Pero también en el Antiguo Testamento podemos encontrar los pactos bíblicos. Allí encontramos también el origen de todos los pactos bíblicos. Y en este sentido es importante, y más adelante lo vamos a ver, la estructura que tienen los pactos, ¿sí? Y la importancia de entender esta estructura que tienen los pactos y cómo está consignado en las escrituras. ¿Por qué esto es importante? Porque los pactos en la Biblia tienen la estructura de los pactos hititas. El imperio hitita quizá fue uno de los primeros imperios mundiales que existió, y el imperio hitita, ellos
sentaron las bases de los pactos, y estos pactos siempre se hacían en el sentido rey-vasallo. ¿Qué significa esto? Que en la estructura de los pactos hititas, quien pacta es el rey. El rey pacta con el vasallo, el rey pacta con otro que esté en su mismo nivel, o el vasallo pacta con alguien que esté en su mismo nivel. Nunca en el contexto de los pactos hititas, el inferior pacta con el superior. Pactan entre iguales o simplemente pacta el superior con el inferior. Y todos los pactos que encontramos en el Antiguo Testamento están basados en el contexto de los pactos hititas, del pacto rey-vasallo. El primer pacto que encontramos es el pacto edénico, que hace Dios con el hombre. Y ese pacto lo podemos encontrar y lo podemos leer en Génesis capítulo 1, del 26 al 31, y en Génesis capítulo 2, el versículo 16 y el versículo 17, cuando manda el Señor al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esto es interesante porque la prohibición que Dios da al hombre es en referencia al árbol de la ciencia del bien y del mal. Recordemos que en el huerto habían dos árboles: el árbol de la vida eterna y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero sobre el árbol de la vida eterna no hay ninguna restricción. La restricción se basa específicamente sobre este árbol de la ciencia del bien y del mal. Podríamos postular, pensar que como no había restricción sobre el árbol de la vida, el hombre bien podía comer del fruto de ese árbol. Pero sobre el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no. El segundo pacto que encontramos es el pacto adámico, ¿sí? Fue hecho con el hombre después de la caída, y lo encontramos en Génesis capítulo 3, igualmente los versículos 16 al 19, cuando el Señor le dice a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y entonces también a continuación le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El tercer pacto que encontramos en el Antiguo Testamento es el pacto de Noé, que fue hecho con Noé y sus hijos. Y ya lo encontramos en el capítulo 9 de Génesis, los versos desde el 1 hasta el 18, ¿sí? Y que ocurre posterior al diluvio, cuando entonces Dios bendice a Noé, bendice a sus hijos y les dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y el temor y el miedo de vosotros está sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos. Allí encontramos en este capítulo el tercer pacto que Dios hace con el hombre. Vale aclarar que hay pactos condicionales y pactos incondicionales, ¿sí? Estos pactos, ¿sí? Fíjense que tienen una categoría y una connotación de pactos incondicionales. Posteriormente, Dios hace un pacto con Abraham,
que ya encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4, en el capítulo 13, versículo 14 al 17, en el capítulo 15, versículo del 1 al 7, en el capítulo 17, versículo del 1 al 8. Encontramos el pacto con Abraham, ¿sí? El pacto abrámico, ¿sí? Esta es una de las grandes revelaciones de Dios y conciernen con la historia futura, y en este pacto fueron dadas unas profundas promesas, unas promesas significativas para el pueblo de Dios, ¿sí? El versículo primero del capítulo 12 de Génesis dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Un pacto hecho con Abraham, pero que trasciende las generaciones de Abraham, que implica la promesa de la tierra, y que también implica el privilegio del sacerdocio y de la escogencia del pueblo como pueblo de Dios. Es importante este pacto, e incluso la forma como empieza el capítulo 12 con ese pero inicial, ¿sí? Porque deja la sensación de que no es la primera vez que Dios le había dicho a Abraham: deja tu tierra y tu parentela, ¿sí? Ese pero tiene una connotación de cierto reclamo de Dios hacia Abraham, ¿sí? Y hay que entenderlo desde varias perspectivas. Fíjense que Abraham, cuando sale de Ur, ¿sí?, él no sale solo conforme a la palabra de Dios, sino que sale con Taré su padre, ¿sí? Y junto con Taré llega hasta Padán Aram, que es mitad de camino de Ur a Canaán. Esa zona geográfica se conoce como la media luna mesopotámica, o la media luna del Sinaí, ¿sí? Digamos, si nosotros vemos el mapa, Ur está hacia la derecha, digamos 3 de la tarde. Padán Aram está en la mitad, digamos a las 12, y Canaán está hacia la izquierda, hacia el occidente, digamos, lo que marcaría la manecilla del reloj, las 9, ¿sí? Entonces, Abraham sale con Taré y llega hasta Padán Aram. Pero no es hasta que Taré muere en Padán Aram que Abraham prosigue su camino conforme a lo que Dios le había dicho. Ese pero de ese capítulo 12, esa primera palabra, ¿sí?, tiene que ver con los dos últimos versículos del capítulo inmediatamente anterior, cuando en el versículo 31 y en el versículo 32 del capítulo 11, ¿sí?, dice que tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, y su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán, y allí se quedaron, ¿sí? Fíjense que pareciera ser, por la forma como está escrito, que quien tomó la iniciativa de salir inicialmente de Ur no fue propiamente Abraham, sino Taré. Paradójicamente, Taré muere allí, y también paradójicamente la traducción del nombre Taré implicaría aquel que detiene. Posteriormente vamos a encontrar el pacto que Dios hace con Moisés, o el pacto mosaico,
que fue dado a través de Moisés a los hijos de Israel mientras estaban en su viaje de peregrinación en el desierto, transcurriendo o andando desde Egipto hacia la tierra prometida, y que nosotros lo encontramos en Éxodo capítulo 20, ¿sí? Y se extiende hasta el capítulo 31 del libro de Éxodo. Encontramos también en el Antiguo Testamento, y fíjense que todo esto transcurre en el Pentateuco, el pacto palestino, que está en Deuteronomio capítulo 30, los versículos desde el 1 hasta el 10, que es cuando el pueblo se coloca entre los dos montes, el de la bendición y el de la maldición, y este también es un pacto incondicional y está conectado con la posesión final de la tierra por parte del pueblo de Israel. Ya de aquí en adelante, los dos pactos que vamos a encontrar son pactos que no están en el Pentateuco o no están en la Torá, sino que ya están en los libros subsiguientes. Encontramos el pacto que Dios hace con David, o el pacto davídico, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, los versos del 4 al 16, y en el primer libro de Crónicas, el capítulo 17, los versículos desde el 3 hasta el 15, ¿sí? Era un pacto también incondicional en el cual Dios promete a David un linaje real sin fin, un trono y un reino. Todos ellos eternos, todos ellos para siempre. Y por último, encontramos el nuevo pacto, que está profetizado desde el Antiguo Testamento y que tendría su cumplimiento primario en el reino milenial. Es también un pacto incondicional, y es el pacto que encontramos en Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 33. Cuando dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Allí entonces ya Dios está estableciendo un nuevo pacto del cual nosotros hacemos parte de él. Y esto es bastante importante, porque fíjense que aun cuando en el Nuevo Testamento ya se establece que va a haber un nuevo pacto, ¿sí? Muchas veces no nos explicamos cómo la era de la iglesia de la era de la iglesia no se habla en el Antiguo Testamento. Y en lo personal, a mí esto me genera un par de preguntas, y es: ¿fue que Dios no les mostró a los profetas la era de la iglesia, o fue que Dios le prohibió a los profetas hablar de la era de la iglesia? ¿Cuál de las dos cosas fue la que sucedió? Porque recordemos que a Daniel le prohíbe escribir ciertas cosas, le ordena sellar el libro hasta el tiempo del fin, ¿sí? Y siendo la era de la iglesia tan importante para el pueblo de Dios y para todo el acontecer que habría en torno al Señor, ¿sí? Que no se hubiese hablado de él. Entonces, como les decía, a veces nos surgen dudas que le consultaremos al Señor cuando estemos allá, y esa es una de las dudas que, por ejemplo, o de las preguntas que yo tengo para él, ¿sí? ¿Fue que no le mostró a los profetas la era de la iglesia, o fue que le prohibió a los profetas hablar sobre la era de la iglesia? El Pentateuco, ya entrando
un poco en materia, el Pentateuco era la parte más importante del canon judío, ¿sí? Al Pentateuco se le atribuía, y de hecho los judíos de hoy día le atribuyen más autoridad y santidad que a los profetas y a los escritos, ¿sí? Y hay una serie de elementos que van a enlazar el Pentateuco, ¿sí?, con el Nuevo Testamento. La promesa en Génesis capítulo 12, versículo 2, que está amarrada con el pacto abrámico, ¿sí?, de haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. La promesa está enlazada desde el Pentateuco. La elección de la cual habla Lucas en Hechos capítulo 13 está enlazado y encontramos su origen en el Pentateuco. La liberación de la cual también habla Lucas en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 13, ¿sí?, también lo encontramos enlazado en el Pentateuco, ¿sí? El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Esto de la liberación y esto de la elección de la cual habla Lucas en el libro de los Hechos tiene su arraigo allá en el Pentateuco. El pacto, del cual ya hemos hablado, igualmente tiene su arraigo, la ley, y aquí voy a hacer una aclaración. La palabra Torah normalmente se traduce como ley, ¿sí? Pero una traducción más exacta de la palabra Torah es instrucción. Es más correcto traducir Torah como instrucción que traducirla como ley. La palabra ley tiene una connotación diferente, ¿sí?, a la palabra instrucción. Entonces, la ley, o mejor, la instrucción, tiene su asiento y se enlaza en el Pentateuco en Éxodo capítulo 24, versículo 12, e igual la tierra. En el mismo libro que estamos hablando de Hechos, capítulo 13, en el versículo 19, cuando dice, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Esto es uno de los motivos por lo cual el israelita no vende la tierra, ¿sí? Esto es uno de los motivos por lo cual dentro de las leyes humanitarias de Israel está que aquel que empeña la tierra, ¿sí?, en el año sabático la tierra regresa a su posesión, porque para el israelita, a diferencia de nosotros los occidentales, nosotros vemos la tierra como una inversión, ¿sí?, o como un algo que le podemos dejar a nuestros hijos, a nuestra descendencia, pero que es susceptible a negocio, susceptible a compra y venta. Para el israelita, la venta no es susceptible a estos factores porque es la herencia misma que Dios les ha entregado. ¿Sí? El propósito primordial del Antiguo Testamento no es histórico. O sea, si nosotros miramos el Antiguo Testamento buscando datos históricos, enfocamos y nos enfrentamos al Antiguo Testamento de una perspectiva totalmente errada, totalmente equivocada. El propósito primordial del relato en el Antiguo Testamento es teológico. De hecho, históricamente podríamos encontrar tiempos que no cuadran en la narrativa del Antiguo Testamento, ¿sí? Y eso nos puede causar
ciertas dudas, ¿sí? Ciertas incongruencias, porque debemos entender que salvo algunos pocos libros de la Biblia, fueron escritos cronológicamente. La gran mayoría de los libros en las escrituras, en la Biblia, no fueron escritos cronológicamente. Les voy a poner un ejemplo. Daniel capítulo 5, cuando habla de la escritura en la pared, ese fue el fin o el último día o la última noche del imperio medo-persa. Y fíjense que nosotros lo encontramos quizás a principio de la narrativa en Daniel. Cronológicamente, ese debería ser el último capítulo del libro de Daniel. Entonces, la narrativa en el Antiguo Testamento no es cronológica, ¿sí? No es cronológica, y debemos siempre que nos enfrentamos al Antiguo Testamento tener esa precaución de que no es cronológica. No es como, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, que sí es cronológico. Lucas lo escribe y así lo dice al inicio del Evangelio, que él quiso colocar en orden los acontecimientos que ocurrieron en torno a la época de Jesús. Entonces, allí sí encontramos una narrativa cronológica que no encontramos en la gran mayoría de los libros. Entonces, en el capítulo 20 de Génesis, encontramos que Sara es una mujer hermosa a los 90 años. Pero en el capítulo 18, o sea, 2 capítulos antes, Sara se ríe cuando el ángel le dice que va a concebir un hijo, porque ya ella era muy vieja y la costumbre de las mujeres había cesado. Sí, Abraham se describe como avanzado en años, a los 100 años, en Génesis 18:11. Sin embargo, 7 capítulos más adelante se relata que después de la muerte de Sara, él tomó otra esposa, Sétura, con quien tuvo varios hijos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 36, ¿sí? Se habla de los amalecitas. Ahora, los amalecitas eran los descendientes de Amalec. Amalec es el nieto de Esaú, ¿sí? Nieto de Abraham, por la descendencia. Y no obstante, en tiempos de Abraham se habla de los amalecitas, o se habla que los amalecitas habitaban la región de Palestina. En Génesis todavía, en un capítulo mucho más anterior, Génesis 14. Entonces, esa historicidad, ¿sí? Es importante tenerla en cuenta cuando nos enfrentamos a la narrativa en el Antiguo Testamento. Otro aspecto importante es lo relacionado con la religión de los patriarcas. La religión evolucionó de un politeísmo a un monoteísmo. La herencia que Abraham recibió de sus antepasados fue una religión politeísta, no una religión monoteísta. En Josué capítulo 24, ¿sí? Nosotros encontramos que Josué le dijo a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham, y Nacor, y servían a dioses extraños. Esto nos da dos cosas que quiero llamar la atención. Cuando se habla de los que habitaban al otro lado, ¿sí? Eso significa hebreo. Hebreo significa el que viene del otro lado, ¿sí? Eso es uno de los motivos por los cuales a Abraham le decían el hebreo, el que viene
del otro lado. Entonces, allí en Josué se está hablando, ¿sí?, de aquellos que vinieron del otro lado, aquellos que eran hebreos. Pero también se está hablando de que ellos, Taré, Nacor, ¿sí?, padre y tío de Abraham, ¿sí?, ellos eran politeístas, no eran monoteístas. El monoteísmo nace con Abraham. De hecho, dentro de los libros narrativos de los judíos, ahí ellos narran una historia entre Taré y Abraham. No es una historia bíblica, no la vamos a encontrar en la Biblia, pero hace parte de la tradición judía. Dicen ellos en uno de estos libros que Taré era politeísta, y Taré hacía figuras de barro, dioses de barro, y comercializaba esos dioses de barro. ¿Bien? Una noche, cuando Taré dormía, Abraham se levantó y rompió todas esas figuras de talla de barro que Taré hacía. Por la mañana, cuando Taré se despierta y encuentra sus figuras de dioses rotas, Abraham le dice: es que vino mi Dios y aniquiló a tus dioses. Cada uno de los patriarcas de Abraham hacia adelante adoraron a un único Dios. Y ese único Dios, a cada uno de ellos se les apareció, los escogió y les prometió estar junto con ellos, ¿sí? Lo hizo con Abraham, posteriormente lo hizo con Isaac, más tarde lo hizo con Jacob, y así sucesivamente. Encontramos la manifestación y el encuentro directo de Dios con cada uno de estos patriarcas, mostrándose entonces ahora como un Dios personal, un Dios que por naturaleza se relaciona con las personas, se relaciona con Abraham, ¿sí? Y dice, no puedo ir a destruir Sodoma y Gomorra si no se lo digo a mi siervo Abraham, ¿sí? Se relaciona con Isaac, se relaciona con Jacob, así como en su tiempo también se relacionó con. Ahora vamos a hacer un recorrido, porque el tema es por demás de largo y va a ser un recorrido bastante somero, muy a grosso modo, de estos 39 libros apasionantes que conforman el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunas pocas o algunas tantas características muy personales, muy específicas de estos libros, ¿sí? Y entonces vamos a ir en el mismo orden en que los encontramos en nuestras Biblias. Vamos a empezar por el Pentateuco y del Pentateuco pues iniciaremos por el Génesis, ¿sí? El Génesis nosotros lo podemos muy claramente dividir en dos grandes secciones. Del capítulo 1 hasta el capítulo 11, ¿sí? Podríamos decir que es una introducción a la historia de la salvación. Esos primeros 11 capítulos de Génesis nos dan la introducción a la historia de la salvación, ¿sí? Y entonces presenta el origen del mundo, de la naturaleza y de Dios como su creador, el origen de la humanidad, y esta humanidad que es creada por Dios es el objeto de la atención especial de Dios. Esa creación es especial para Dios. Dios nunca se olvida ni se aleja de su creación. Y en esto también quiero hacer otro paréntesis. Normalmente, el periodo intertestamentario, el periodo que va de Malaquías a Mateo o a Marcos, que fue el primer evangelio que se escribió, para ser más exacto, ¿sí? Ese periodo intertestamentario
Muchos lo llaman como el periodo del silencio de Dios. Igualmente allí yo quiero decir que en mi apreciación no se debe llamar, no se debe considerar ese periodo como silencio de Dios, porque Dios nunca ha estado en silencio, porque Dios siempre ha tenido un especial cuidado con la creación. Puede que haya sido un tiempo, un periodo en el cual Dios no utilizó personas para escribir, ¿sí? Pero es que hubo antes y aún después de ese periodo épocas en las cuales tampoco Dios utilizó nadie para escribir. Entonces, llamar ese periodo como el periodo del silencio de Dios, creo que no es una buena ni una sana forma de denominarlo. Encontramos entonces en esta primera parte de Génesis el pecado y la gravedad que implica el pecado, porque el pecado conllevó no solamente a la caída del hombre, sino al fratricidio, ¿sí? A que Caín matase a Abel, a que se promulgase una venganza contra aquel que llegase a matar a Caín, que 70 veces será vengado, y la perversión del mundo, ¿sí? Representado en la Torre de Babel, ¿sí? También vamos a encontrar en esta primera parte del Génesis que el juicio de Dios es y se da en respuesta al pecado del ser humano. Es y se da en respuesta a la desobediencia del hombre. Pero al mismo tiempo, ¿sí? Como escribe Pablo, si el pecado sobreabundó, la gracia fue todavía mucho más abundante. Conjuntamente con esto, entonces toma aparición la gracia sustentadora de Dios. De tal forma que el hombre nunca queda solo, o Dios no deja al hombre, es mejor decirlo así, solo y sumido en su pecado o en su caída. La segunda división del Génesis entonces iría desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50. Presenta el origen de la historia de la redención o la historia patriarcal. Muestra entonces el desarrollo de la vida o el ministerio, hasta si queremos decirlo así, de los patriarcas. La elección de los patriarcas por parte de Dios y en este tiempo, entonces, es que conjuntamente se va desarrollando la historia de la redención y la promesa pactada de darle tierra y posteridad. Recordemos que Dios le da la promesa a Abraham, pero esa promesa se cumpliría en los descendientes de Abraham, no en Abraham mismo, ¿sí? La tierra sería dada a la descendencia de Abraham. Así es que en esta época se renueva esta promesa y Dios justapone su promesa con las circunstancias que vive cada uno de estos patriarcas. A pesar de las circunstancias, a pesar de los avatares que viven, la promesa de Dios siempre permanece. Posteriormente, entonces vamos a encontrar el libro de Éxodo. Y aquí en el Éxodo, entonces, es el acompañamiento fundamental de la historia de redención del Antiguo Testamento. Quizás si un libro habla de esa redención, es el libro de Éxodo. Como después de 400 años de esclavitud, entonces el pueblo es redimido, es liberado, es sacado de esa esclavitud egipcia, ¿sí? Y esto es importante. Es importante porque vamos a considerar unos aspectos que es fundamental. No es lo mismo hablar de la esclavitud en el concepto occidental de la esclavitud en el concepto oriental.
Y yo creo que más adelante vamos a profundizar un poco más en él, pero como para dejar unas bases ya previas. La esclavitud occidental se mira y siempre ha sido en el contexto de que aquel que es esclavo pierde absolutamente todos sus derechos. El esclavo occidental no tiene un solo derecho, ¿sí? Es propiedad exclusiva del amo, ¿sí? Y el amo sobre el esclavo puede hacer lo que bien le plazca. E incluso puede quitarle la vida sin que ello implique una infracción a la ley. En la esclavitud occidental es considerada de esta forma. El hombre, la persona que es esclava, la mujer que es esclava, pierde absolutamente todos sus derechos y solamente sobre esta persona que es esclava se aplican deberes, se aplican obligaciones. En la esclavitud oriental no es así. La esclavitud oriental tiene una concepción totalmente diferente. El esclavo oriental no podía ser maltratado injusta y desmedidamente por su amo. De pronto hemos leído aquel versículo de horadaste mi oreja. Y qué interesante es ese versículo, porque si bien es cierto, existía la esclavitud, y eso no podemos negarlo, en el Oriente, el esclavo no era esclavo por siempre. No era esclavo por siempre, pero sí la persona podía, a elección de la persona, podía elegir volverse esclavo por siempre. Y cuando una persona decidía permanecer en su estado de esclavitud, se reunían en una plaza y calentaba un trozo de madera y se horadaba la oreja, en símbolo de que escogía permanecer en esclavitud. Recordemos, además de eso, que en las leyes humanitarias, el año del jubileo, todos los esclavos eran libertados. Automáticamente ganaban su libertad. No tenían que comprar en ese año, comprar su libertad, porque esa era otra alternativa que tenía el esclavo oriental. Podía comprar su libertad. Muchas veces el esclavo oriental era más ilustrado, era mejor y más estudiado que su amo. Y un esclavo oriental podía asumir puestos de mando en el reino. Ejemplo lo tenemos en Daniel, y mucho antes de Daniel, ejemplo lo tenemos en José. José era esclavo, ¿sí? Pero fue el segundo después de Faraón en Egipto. ¿Sí? Daniel, lo mismo que sus amigos, eran esclavos en Susa y en Babilonia, pero eran gobernantes, fueron gobernadores de algunas provincias. ¿Sí? Cosa que nunca lo vamos a ver en la esclavitud occidental. De hecho, por muy raro que parezca, ¿sí? Aún en Egipto hubo muchos israelitas que eran esclavos, pero que tenían riquezas económicas. Entonces, esto es importante, porque esta historia de redención que se narra en el Éxodo, ¿sí? Tiene que ver con esa liberación a un estado de esclavitud, pero debemos tener en cuenta que este estado de esclavitud no es como lo pensamos los occidentales, sino como se establecía en el Oriente. Y esta redención fue el medio por el cual Dios le dio cumplimiento histórico a la promesa que hizo a los patriarcas de una tierra y una nación. Porque hasta el Éxodo, Israel era pueblo, pero no era nación.
no era nación. En el desierto fue que Israel se convirtió en nación. En esos 40 años en el cual deambularon en ese terreno solitario, fue que Israel pasó de ser un pueblo a convertirse en una nación. Fíjense que hasta la salida de Israel de Egipto, Israel no tenía una sola ley. Pero en el Sinaí, ya Israel tiene una constitución, tiene unas leyes, tiene unas instrucciones que van a regir el deambular, el accionar de Israel de allí en adelante. El Éxodo literariamente es un libro difícil de ubicar, ¿sí? Incluso en el tiempo, en la cronología, también es un poco difícil de ubicar porque en ningún momento en el Éxodo se menciona el nombre del faraón con el cual Moisés estuvo conversando. La historia dice que pudo haber sido Ramsés III, pero a ciencia cierta no sabemos quién fue ese faraón, incluso quién fue el faraón que reinó en Egipto después de la muerte de José. Porque después de la muerte de José dijo que llegó un faraón que no conocía las acciones de Dios, que no conocía lo que Dios había hecho con el pueblo, de cómo los había sacado, ¿sí? Con manos extendidas. Entonces, y por eso, después de la muerte de José, el pueblo es esclavizado por este faraón que no conoce a José, que no conoce los ancestros de José, la historia de José y de cómo los israelitas llegaron a Egipto. No se registra en el libro de Éxodo ninguna figura, ningún personaje de importancia histórica, ¿sí? No se registra ningún acontecimiento histórico que permita establecer una conexión, ¿sí? Con el Egipto conocido de aquella época y con el Canaán conocido de aquella época. Es por eso que en ese sentido el libro de Éxodo se convierte en un libro enigmático, ¿sí? No nos ubica en una historia con personajes históricos, con eventos históricos. Este libro entonces está centrado básicamente en dos acontecimientos que son de importancia fundamental para el pueblo de Israel. Uno es la liberación de la esclavitud en Egipto por medio de la poderosa mano salvadora de Dios allí en el Mar Rojo o en el Mar de Juncos, como también se puede traducir. Y segundo, el establecimiento del señorío de Dios, ¿sí? Por medio del pacto en el monte Sinaí, en el cual Dios es el rey del pueblo, ¿sí? El pueblo acepta y se postra ante el señorío de Dios, ante la dirección de Dios, aun cuando, como lo vamos a ver más adelante en el libro de los números, ¿sí? Esta fidelidad a Dios tuvo muchos traspiés y en él el pueblo se desvió muchas veces. Esta es la estructura que les comentaba sobre el pacto hitita o el pacto señor vasallo, que de pronto lo podemos encontrar más detallado en Éxodo capítulo 20, ¿sí? Y allí nosotros podemos ver que todo pacto hitita, ¿sí? Tiene algunas características específicas. La primera de ellas es que hay un preámbulo. Y en el preámbulo del pacto hitita, ¿sí? Se identifica el autor y que es el Señor presenta sus títulos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículo 2,
Dios se presenta y también presenta sus títulos. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, que te saqué de casa de servidumbre. ¿Sí? En el pacto hitita, ¿sí?, tiene un prólogo histórico. En este prólogo histórico se hace exposición de los vínculos previos que hay entre las dos partes que pactan, con énfasis en los actos benevolentes del Señor a favor del vasallo, de cómo el Señor ayuda, sustenta, apoya, libra al vasallo. Actos que se van a constituir entonces en la base a través de la cual el vasallo va a tener una gratitud, lealtad y obediencia hacia ese Señor. Dice, te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Sí? Y posteriormente, la tercera parte de este pacto hitita, vienen las cláusulas del pacto, en el cual vamos a encontrar unas demandas básicas que hace el Señor en referencia a la lealtad y a la fidelidad. Por ejemplo, el versículo 3 que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. También vamos a encontrar estipulaciones específicas, ¿sí?, que van a orientar la práctica del pacto y que van a reglamentar este vínculo. Y eso lo encontramos del versículo 4 al versículo 17, cuando dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, y allí sigue toda la narrativa. También vamos a encontrar unas disposiciones relativas a dos aspectos. Uno, el depósito del texto, o sea, el contrato se va a guardar en un lugar específico, en este caso el templo o el tabernáculo de reunión. Las tablillas que los contenían, ¿sí?, se colocan en el arca del pacto, como está en el versículo 16. La lectura y la otra disposición es la lectura pública periódica que se debe hacer de este pacto. ¿Sí? Hay una parte de maldiciones y de bendiciones prescritas para los vasallos por romper o por guardar el pacto. En este caso, bendiciones por guardarla, maldiciones por no cumplir con el pacto. Y es lo que vemos allá en Deuteronomio capítulo 28, cuando Dios ordena que la mitad del pueblo se monte. Por favor, hay un micrófono abierto por allí, si son tan amables y lo apagan. La mitad del pueblo se coloque en el monte de la bendición y la otra mitad en el monte de la maldición, y se proclaman las respectivas maldiciones y las respectivas bendiciones. Y hay un juramento formal en el cual el vasallo debe prometer obediencia y una ceremonia religiosa con sacrificio, y estos sacrificios siempre implican derramamiento de sangre en la que se ratificaba el pacto. Es por eso que cuando Dios hace el pacto con Abraham, Abraham toma un animal y lo parte por la mitad, porque en todo pacto se debía sellar con el derramamiento de sangre. Y es por eso que cuando Jesús muere, para firmar el nuevo pacto, debía haber también derramamiento de sangre. Mendenhall, que es el padre de estas posturas, ¿sí?, observó esos 6 elementos, y que estos 6 elementos siempre están presentes en los tratados de los hititas. Digo, un imperio posterior a todos los imperios que nosotros conocemos
empezando por el asirio y después pasando por el babilonio, por el medo-persa, por Grecia, por Roma y por todos los demás. ¿Sí? Entonces, él observa estos 6 elementos: el preámbulo, el prólogo histórico, las estipulaciones, las disposiciones de depósito en un lugar público o en un lugar determinado, ¿sí? La invocación de testigos y al final las bendiciones o las maldiciones que se promulgan para quienes cumplan o no cumplan estas estipulaciones. En este contexto o siguiendo esta semántica es que nosotros vamos a encontrar los pactos en la Biblia. Siempre Dios pactando con el hombre. Y ya para terminar por hoy, brevemente vamos a ver Levítico, ¿sí? El nombre Levítico viene de la Septuaginta, ¿sí? Que significa el libro que hace referencia a los levitas, ¿sí? La figura prominente en Levítico es indudablemente Aarón y el oficio de todos los levitas, ¿sí? La Vulgata de San Jerónimo, ¿sí? Lo llama como el libro relativo a los levitas, ¿sí? Y la Septuaginta es quien lo denomina Levítico y nosotros heredamos o acogimos, ¿sí? El título de la Septuaginta y no el libro de la Vulgata, ¿sí? También podemos decir que el Levítico es el libro de los llamados a la ministración, porque en este libro vamos a encontrar cómo se estipula todo el quehacer de aquellos que van a ministrar en el tabernáculo de reunión, quienes podían y quienes no podían ingresar al lugar santísimo, quienes podían y quienes no hacían parte del sacerdocio, del ministerio levítico, y toda esta parte referente a la administración y quiénes lo hacían y cómo lo hacían, los vamos a encontrar en este libro, ¿sí? Levítico nos habla de cómo puede borrarse el pecado para que las personas lleguen a ser santas. Entonces, Levítico también lo podemos dividir en varias partes. Del capítulo 1 al capítulo 16, Levítico responde a esta pregunta: ¿cómo puede borrarse el pecado para que las personas lleguen a ser santas? También Levítico, del capítulo 17 al capítulo 27, responde la pregunta: ¿cómo pueden las personas mantener la santidad esencial a la comunión con un Dios santo? Entonces, vamos a encontrar estas dos preguntas relacionadas con Levítico, pero vamos a encontrar un tema que al día de hoy es un tema retador para nosotros, ¿sí? Y es que Levítico 10:10 habla de discernir entre lo santo y lo profano, hablando de lo profano como lo común, y entre lo inmundo y lo limpio. Y el tema que nos reta es que originalmente el término kadosh, que es una palabra hebrea, ¿sí?, que se traduce como santo, ¿sí?, pero que significa literalmente separado para fines específicamente religiosos, ¿sí? Incluso se estipula que es separado para uso exclusivo de Dios, ¿sí? No suponía, fíjense, no suponía, y esto es lo que nos reta, no suponía o no implicaba una calidad moral. Y esto es importante porque hoy día la santidad está vinculada y está íntimamente relacionada con la moralidad, ¿sí? Quizás se dice que quizás encerraba un sentido de lo misterioso
y una sensación de temor reverente, lo kadosh, lo santo. Y que en ese sentido, en la antigüedad, no tenía que ver con las cualidades morales. Es por eso que de pronto nosotros vemos comportamientos amorales, ¿sí?, de algunos hombres de Dios en la antigüedad, de hombres como Sansón, ¿sí?, de hombres como el mismo Jacob, ¿sí?, algunas acciones del propio Abraham, ¿sí?, cuando miente para no decir que Sara era su esposa, sino que Sara era su hermana, ¿sí? Entonces, ese tipo de cualidad moral parece ser que al principio no estaba incluido o no hacían parte intrínseca del término kadosh. Es algo que a nosotros, al día de hoy, ¿sí?, nos cuesta trabajo entender e introyectar, pero lo podríamos entender mirando el accionar de algunos personajes del Antiguo Testamento. Y por último, sí, en el Levítico encontramos cómo la santidad adquirió entonces el sentido derivado o el sentido bíblico de excelencia moral. Entonces, Dios es espíritu, pero nosotros somos materia. Dios es invisible, es ilimitado. Nosotros tenemos nuestras limitaciones. En Dios no hay pecado, no hay error, no hay equivocación. Nosotros erramos, nosotros pecamos, nosotros fallamos el blanco. Dios crea al hombre para tener comunión con el hombre, para que el hombre tenga comunión con él. Pero ¿qué ocurre? El pecado aleja al hombre de la comunión con Dios. Dios está en su lugar santo, ¿sí? El hombre fue expulsado del Edén a causa de ese pecado. Así que entonces la excelencia moral de Dios, entonces pasa a ser y a formar parte integral del concepto de sanidad. Y es por eso que nosotros hoy día no podemos separar el concepto de moralidad con el concepto de santidad.